Todos sabemos que el Ecuador atraviesa una situación de crisis multinivel desde hace varios años. Creo que es evidente, lo sentimos en el día a día, lo sentimos en la misma, en las mismas calles. Cuando conversamos con la gente que participa de las actividades del Estado, sabemos lo desesperante que está la situación para los funcionarios públicos y vemos con preocupación también el hecho de cómo ciertas dinámicas operan como si nada. Entonces, el Ecuador tuvo un proceso de endeudamiento irresponsable. Básicamente se sobreestimó un poco los retornos que iban a tener las inversiones y también se sobreestimó la situación global en la perspectiva de la compra de los commodities. Como sabemos, el Ecuador es un país que en gran parte depende de la exportación de su petróleo, sin refinar además. Entonces, el problema empieza a ser que Ecuador contrae un gran nivel de deuda, que hay que admitirlo, eh, que lamentablemente, como digo, no empieza a generar los retornos necesarios. Se va de la mano de una situación también de corrupción que no se le puede atribuir, digamos, a una administración específica, sino en general ha sido uno de los problemas que afecta al país y a la región desde prácticamente la fundación de nuestros estados. Y también se combina entonces con un proceso también político, un proceso de polarización en el cual se hace una asociación de los gobiernos, básicamente del gobierno de Rafael Correa, y el distanciamiento que tiene Lenín Moreno, y que va sucesivamente varios años construyéndose una narrativa de correísmo versus anticorreísmo, en la cual se genera una enemistad interna dentro del mismo Estado, dentro de la misma nación, que debilita las capacidades de lo que se entiende como el Estado y a su vez del gobierno en intervenir y generar acciones eficientes para la población. Entonces los niveles de satisfacción están bastante bajos, empieza a haber mayor desconfianza y entramos en este ciclo de debate que vemos todos los días en las redes sociales de si el Estado es bueno o el Estado es malo. Y bueno, es una situación muy lamentable que muchas veces se gestiona más desde las pasiones que desde la razón. Entonces, para eso, en realidad estamos aquí. La idea sería conversar un poquito más a detalle de cuáles son las salidas que se puede tener. Como tú planteas, para algunos es reducir el Estado. Personalmente considero que esa es una opción inapropiada, pero ya podemos ir avanzando un poquito más adelante el por qué sería inapropiado. La reducción del Estado nunca va a ser la salida a la crisis que estamos viviendo, la crisis energética que tuvimos hace poquito, la crisis económica y obviamente la crisis de seguridad, porque golpea lo económico al final del día, ¿no? Para poder sostener la economía del país necesitamos un país seguro y un país transitable, un país donde todas las personas puedan caminar. Es complejo, primero porque recuerden que las reducciones no se han dado per se, las reducciones se han dado con fusiones o con cambio de nomenclatura, lo cual ha generado mucho más gasto, porque cuando han cambiado la nomenclatura se cambia todo el esquema desde lo que se ve en medios, o sea, todo lo que es digital, pero además también todo el esquema de todo lo que ya hayan tenido impreso. Son millones de dólares al respecto. Es un problema muy grande porque eso es gasto. Otra cuestión, a pesar de que sí se le dice gasto dentro de las cuentas del Estado, al final del día es gasto corriente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una inversión? ¿En qué sentido? Y no lo estoy diciendo técnicamente de cómo se llama la cuenta, porque hay una cuenta de inversión, sino en el sentido de que somos servicio público. Por ende, ¿qué necesitamos para servir? Necesitamos personas allí. Así que los sueldos en sí mismos no son gastos, ¿no? Está dentro del gasto corriente porque es la única forma de operar el Estado. Si no, contratemos robots, hagamos inteligencia artificial y eliminamos ahí sí a todo el Estado, incluyendo desde el mismo presidente, ¿no? Lo que se vivió con las reducciones que han pasado o con los cambios de nomenclatura, que lo que se trajo, por ejemplo, es quitar las competencias a ciertos entes que eran muy importantes tener, como justicia, y ahora lo estamos viviendo, como la violencia se trasladó a las calles desde las cárceles o colocarle competencias a ministerios que no les correspondía en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos de la Mujer, ahora Ministerio de la Mujer, a quien se les dio también la competencia de protección de las personas PPLs al interno cuando no tienen nada que ver, no están capacitadas ni sensibilizadas en el tema, porque son dos entes distintos, no son dos extractos distintos. Y lo que conlleva es a lo que vivimos. Básicamente esa es la conclusión, tener un Estado reducido, un Estado con competencias que no son claras e incluso algunas duplicadas. Lo que ahora se propone en sí, yo no creería y esperaría, ahí sí lo digo de todo el amor a la administración pública, que no se quieran bajar todo lo que han dicho, sino más bien quieran hacer fusiones.
Podría tener una lógica la fusión de desnutrición al MIES. Ahora, ¿qué significa? Es decir, ¿cuál es el plan de riesgos de contingencia para medidas jurisdiccionales cuando se prevé este tipo de fusiones o de reducciones? ¿Qué pasa con los funcionarios y funcionarias que ya tienen nombramiento permanente? No es solamente eliminar un Estado y quizás una secretaría y quizás decir, vamos a vender todos los bienes públicos y con esto también vamos a generar un poco de ingresos. Hay que hacer unas liquidaciones mucho mayores si tú ya tienes un nombramiento permanente. Ahí viene el segundo discurso, no solamente reducir el Estado, sino también nadie debería tener un nombramiento permanente, nadie debería tener un contrato fijo en lo que es código de trabajo, ¿no? Y viene constantemente estas ideas que se van planteando en el imaginario de las personas. Lo que no saben es que tener este tipo de nombramientos es lo que permite el perfeccionamiento del Estado, la profesionalización del Estado, personas más capacitadas y más aptas, que sí debería haber un poco de transformación y visión empresarial. ¿En qué sentido? Si yo ya tengo 10 años en este puesto con nombramiento permanente, ¿por qué no subir una escala más? Porque ya soy experto en lo que me has dicho que haga, ¿no? Ya tengo la capacidad incluso de decisión, porque he pasado por todas las crisis que haya podido pasar yo como un servidor con nombramiento permanente 10 años en el mismo puesto, ¿no? Y además de esto hay una serie de procesos de control que no se cumplen justamente pensando en esta permanencia. Entonces, para mí va a generar mucho más complicaciones desde el mismo gasto, porque ahí sí va a ser un gasto, decir, no sé, 300, 400, 2000, se preveía 1600 funcionarios menos en secretarías y casi 2000 en la generalidad. ¿Cuánto es la liquidación de estas personas? Eso sí es un gasto, ¿ok? No los sueldos, porque los sueldos es parte del vivir, del servicio público en sí mismo. No nos beneficia porque, por ejemplo, si pensamos en el ARSA, ¿no? Después de todas las noticias que hemos visto de Después cómo de que nos dieron plomo. exactamente, necesitamos que el ARSA siga existiendo, o sea, y es una cuestión que también opera dentro de los permisos que se pueden dar. Luego tenemos al INE. Somos uno de los países, y les cuento que tenemos, estamos en un board, en una mesa internacional, para tener al fin dentro del servicio público estándares pensados en género, en perspectiva de género, menopausia, mujeres adultas mayores, temas del servicio público que no estaba. Es decir, el trabajo del INE que está haciendo para para el perfeccionamiento del servicio público es muy importante. Además, son quienes nos están diciendo cuáles son los ISO a seguir, ¿no? Estas importancias de seguir los procesos. Lo que a mí me preocupa, y creo que es algo que a todos, desde el análisis político y jurídico, lo hemos venido planteando, porque no es la primera vez que se va a decir esto, es que lo que esté pasando y lo que quieren plantear incluso en temas de IVA y de que los funcionarios y servicio privado y público todos paguemos un impuesto extra, además del IVA del 15%, es que esto sea parte de una campaña en la cual sabemos que desde febrero todos los que quieren ser candidatos para el siguiente año deben empezar, como yo lo digo, y Bernie quizás me critique, la vuelta de popularidad, que yo siempre digo, de un febrero antes tú estás haciendo la vuelta de popularidad. El año electoral. El año electoral, ya después de junio estás como mucho más fuerte, pero empiezas a hacer esta vuelta de popularidad. Y que necesites este discurso y este dinero para poder ganar. Por ejemplo, sabemos ahora que ya están pagando sueldos y que pagaron el martes. Es decir, recuerden que este mes fue hasta el martes. O sea, todo bien, pagaron hasta el martes. Obviamente el miércoles hecho efectivo. Quizás algunos bancos aún no sale efectivo y días, hasta 3 días que no sale efectivo. Entonces, ¿se queda en el discurso o sinceramente no hay dinero? Y si sinceramente no hay dinero, porque no tenemos transparencia, hasta el año 2018 tú te metías a la página del Ministerio de Finanzas y podías ver en tiempo real la proyección del Estado y cómo el Estado gastaba. ¿No? En tiempo real ibas viendo la calculadora del Estado. Ya no existe esa transparencia. Pero si, digamos, de verdad no existe este dinero, entonces, ¿por qué vamos a hacer una consulta popular? ¿Por qué vamos a gastar estos millones de dólares en algo que, como bien lo hemos visto, es un plebiscito como tal, no es una consulta popular y todo se pudo haber planteado mediante las reformas dentro de la Asamblea, ya que además vemos que hay un consenso para darle la razón al presidente, así que ¿por qué no lo hacemos de esa forma? Así que es una cuestión irresponsable y lo más preocupante, que sea mediático político. Aquí nosotros tenemos que ampliar un poquito la visión y no solo pensar en lo que pasa en el Ecuador, y nosotros tenemos que entender que actualmente hay una narrativa internacional alrededor de eliminar el Estado. No es solo el Ecuador el que está atravesando esta situación, lo han mencionado antes, por ejemplo está Milei, en Chile está Kast, y hay constantes voces que hablan acerca de que el enemigo es el Estado y que la enemistad, todos los problemas que ocurren es porque el Estado es ineficiente y el Estado no funciona y el Estado no sabe cómo hacer las cosas. Y eso es una narrativa impuesta con nombres y apellidos, viene desde una fundación internacional que es la Fundación Atlas, que básicamente
financia a más de 100 entidades en América Latina para que promuevan este discurso. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ser que efectivamente en algunos aspectos, ya lo he mencionado yo, hay corrupción, hay mala gestión, hay malos procesos de contratación de deuda. Puede ser que hay algunas cosas que se pueden reformar. Yo personalmente soy una persona que habla y dice que necesitaríamos hacer una reingeniería del Estado. O sea, yo no digo directamente, no, cerrar todos los ministerios es malo, tienen que haber más y solo aumentar el presupuesto. Creo que esa es un poco la caricatura que a veces queda de quienes defendemos la función pública y quienes defendemos la estructura del Estado. Lo que nosotros proponemos más bien es que se haga basado en estudios, basado en la evidencia, basado en el rol que tiene que cumplir el Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Vámonos a la historia, el por qué existe el Estado-Nación como existe. Sí, hay una etapa en la cual hay una imposición desde las élites, de los sectores de poder, en los cuales dicen, estas fronteras son las mías, yo controlo desde aquí, y esta gente que está aquí adentro me pertenece y son mis ciudadanos, entre comillas. Y les ponemos esta bandera y que ellos defiendan esta bandera. Esa es un poco, digamos, la historia europea. La definición de la nación. Ustedes hablan el mismo idioma, ya, ustedes son parte de la misma comunidad, tienen la misma religión, le rezan al mismo Dios, ustedes son un Estado. Felicidades. Westfalia. ¿Ya? Bien, algunas veces no le salió muy bien eso. Y claro, y luego tenemos los Balcanes en las que cada quien por su lado y mejor ni nos metamos allá porque me voy ahora. Ajá. Pero bueno, el tema de esto, eso es Europa, cierto, sí, ¿verdad? Pero hay procesos formativos de nuestros propios estados que no replican las mismas dinámicas. Aquí, en cambio, todos teníamos la misma religión, todos teníamos los mismos procesos de explotación a los indígenas, prácticamente a todos se nos impuso hablar el español / castellano, como sea, algunos usan otros usan elie, pero bueno, el tema es que todos hablábamos lo mismo y decidimos, en cambio, porque ciertas élites, de nuevo, dijeron, no, mi hacienda llega hasta aquí, mi hacienda llega hasta allá. Así se definieron nuestros estados, con un poquito de guerras por ahí, que prácticamente algunas que son muy graves, como las que involucraron a Paraguay, pero el resto de los conflictos en nuestra región han sido prácticamente de chiste en relación al mundo. O sea, no quiero hacer de menos el conflicto, pero en comparación a cómo se formó Europa, cómo se ha formado Asia, cómo sigue formándose África, lo nuestro ha sido, vean, un deporte amateur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se organizan los estados, se definen unas fronteras, ¿y qué es lo que demanda un poco ya la lógica científico-técnica que empieza a hablar desde la eliminación? Dice, a ver, yo soy ciudadano, a mí estas élites me están diciendo que yo para vivir aquí tengo que pagar impuestos. Entonces yo me organizo como sociedad y empiezo a demandarle a esas personas que están en el poder, les empiezo a demandar que me den algún beneficio a cambio. A ver, yo estoy viviendo aquí, ok, sí, pero yo necesito escuelas, yo necesito hospitales, yo necesito carreteras, yo necesito luz, necesito agua, etcétera.com. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ahorita estamos atravesando una etapa en la que decimos, el Estado no me está dando esas escuelas, no me está dando esas carreteras, no me está dando todas estas cuestiones. Pero ¿es la solución entonces como eliminar la figura del Estado? Yo ahí siempre recomiendo y digo, veamos cuáles son los países que no tienen Estado. Haití, Somalia, entonces lo que está pasando ahorita con Yemen, lo que está pasando ahorita con Libia, lo que pasa con Siria. ¿Queremos esa dinámica? Eso es lo que estamos apuntando, esa es nuestra aspiración, porque en cambio ahí también vienen otros y nos dicen, no, mejor seamos como Singapur, pero Singapur es más pequeño o tiene las dimensiones del distrito metropolitano, o sea, es más pequeño que el distrito metropolitano, y quieren administrar un país como el Ecuador a la forma en la cual opera una isla que básicamente es un puerto. Entonces, hay que ser racionales en la forma en la cual nosotros entendemos las cosas y hay que entender por qué hay agendas a las que les conviene que hablemos de debilitar el Estado. ¿A quién le sirve debilitar el Estado? ¿Al ciudadano que necesita salud, educación, trabajo, etcétera? ¿O le sirve a alguien que busca debilitar esas estructuras para tener posiciones dentro de poder y, por ejemplo, favorecer su agenda económica, favorecer su agenda de poder? Entonces hay que ser muy inteligentes en la forma en la cual nosotros recibimos estos discursos y también hay que ser muy conscientes de la historia y de la realidad del mundo, porque seamos muy sinceros y voy a hacerla cortito porque obviamente también Gaby tendrá sus experiencias en este sentido. Yo estuve en las calles, yo trabajaba
en la pandemia entregando asistencia a las familias, porque yo estaba muy preocupado justamente de lo que me decía la gente, porque con mi organización la gente nos contactaba y nos decía, nos estamos muriendo de hambre. Y yo les preguntaba y les decía, bueno, ha venido el gobierno, ha venido el municipio, la gran mayoría nos decía que no. La gran mayoría nos decía, vinieron una vez, o terrible, le entregaron al líder comunal y él se encargaba de distribuir y a algunos sí les dio y a otros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ecuador fue de los pocos países que creo que, si no me equivoco ahorita, solo dio $80 para salir durante la crisis. O sea, claro, había la gente que tenía el bono de desarrollo y con eso, entre comillas, se cubre, pero el resto de la gente tenía que ver cómo velar por sí misma. Entonces, que ahorita sigamos convencidos de que el problema es el Estado, estamos muy equivocados, o sea, estamos perdidos porque no estamos reaccionando a la realidad de nuestro país. Tal vez estamos comprando un discurso de un país ya industrializado, estamos comprando el mensaje de un país que definitivamente tal vez tiene un exceso de participación del Estado en las relaciones humanas, pero Ecuador ni siquiera, revisemos la historia, revisemos y veamos si nuestro Estado ha sido lo suficientemente fuerte como para cobrar sus impuestos, para asegurar que las relaciones laborales sean horizontales y transparentes, para defender sus propias fronteras, si hemos tenido las capacidades. Lamentablemente no. Entonces, yo sí creo ahí como que, de nuevo, si la gente está viendo esto y quiere escuchar, yo les digo como, vean, piensen 2 veces qué historia quieren comprar, la que se ajusta a nuestra realidad o una que nos están vendiendo desde afuera. Lo que decía Bernie, estuve en un lugar como funcionaria pública en medio del COVID, no del Ejecutivo, y soy de Guayas, ¿no? Por cosas de la vida, porque esa institución salió a vacaciones, yo estuve en el lugar donde he vivido casi toda mi vida, y de verdad tú salías a la ventana y veías los muertos en la acera, y justo me acordaba que de una u otra forma, sin ser ejecutivo, suplíamos porque quienes estábamos en la asesoría teníamos el listado de a dónde acudir para el oxígeno, que no era el Estado, y cuánto te cobraba, porque eran cuestiones particulares solamente como para dar información, cuánto o quién te podía cubrir, por así decirlo, con menor valor, una caja de cartón o una caja de madera. Nos aprendimos los protocolos de levantamiento de cadáveres porque el Estado no tenía la capacidad ni siquiera de poner una cuestión en prensa, o sea, en televisión nacional. No, si ni siquiera tuvieron la capacidad de poder gestionar comunicación para que todas las personas tengan a cada rato, cada 20 minutos en la televisión nacional, que era lo lógico y que pasa en otros países, que son estas alertas que te dan, ¿cómo vamos a pensar que el Estado siempre estuvo presente? Entonces el Estado es malo, esta idea que decía Verdi, el Estado es malo porque miren cómo el Estado nos ha castigado y miren cómo estamos, el Estado nunca ha estado presente. El Estado no es verdad que nos ha hecho, como dice, la capacidad de cobro. ¿Cuántos millones por cobrar en temas de impuestos con glosas e intereses existen? Que quizás allí no tendríamos que estar hablando de esto, porque no tendríamos ni siquiera el imaginario de hay que reducir el Estado, porque ya tendríamos cómo cubrir si de verdad pudiéramos hacer este tipo de cobros. Luego, algo muy importante que decía Bernie respecto a la cuestión laboral. Millones perdemos como Estado frente al arbitraje internacional, frente a cuestiones que son de litigio, por justo no haber como Estado previsto cosas súper básicas para convenios internacionales o cuando las empresas de producción vienen al país, de decirles, mira, estos son mis códigos laborales, ¿no? Este es mi código laboral, mis acuerdos ministeriales, la ley de seguridad social. Tú, empresa extranjera que quieres venir acá a invertir, gracias, bravo, qué bueno que vengas, nos vas a dar trabajo, pero esto es lo que tú tienes que cumplir. ¿Ok? Como tú tienes que cumplir esto, entonces la empresa ya está comprometida y cuando vayamos a un arbitraje internacional va a perder. El Estado ni siquiera ha tenido la capacidad de hacer estos procesos claros para no perder en arbitraje internacional y ahí también perdemos millones de dólares. Entonces, imagínense si no hemos tenido esta capacidad de operación, de procesos, de tener estos ISOs que yo digo y este mapa y enjambre de procesos sumamente claros, más allá de la norma, donde el funcionario cuando se siente sepa qué hacer, qué no hacer, este es mi límite, esto es lo de acá, no vamos a pensar en este momento una reducción de algo que en realidad hay que cuestionarnos si de verdad existe o no existe, como esta visión de Estado-Nación de protección. Es complejo hablar, por ejemplo, de Petroecuador. Recordemos que no era empresa pública hasta después del cambio de la Constitución del 2008, ¿no? ¿Por qué es complejo hablar de las empresas públicas? Y quizás, una vez más, va de mano de quien administró en su primer inicio, cuando recién iniciaban la creación de estas empresas públicas, ¿no? O cuando se transformaron antes de la Constitución, que eran otras instituciones del Ejecutivo per se y luego las empresas públicas. Las empresas públicas tienen una particularidad especial, y digo, ahí sí va a depender de la decisión de la máxima autoridad de cuándo se creó la empresa. Tienen
doble norma en cuanto a lo laboral. Pueden adaptarse a la LOCEP, por ejemplo, quienes están detrás de un computador, quienes están en cargos administrativos de análisis, y también tienen la obligación de hacer código de trabajo quienes ya están en la operación de frente, en el campo, como se dice. ¿Por qué? Por las protecciones necesarias, ¿no? Vas a un alumbrado público y te puedes electrocutar y el código laboral te da protecciones si pierdes un dedo, un brazo, una mano, existen hasta tablas de cuánto te cuesta. En ese sentido, tenemos en estas empresas públicas a personas con código de trabajo ganando muchísimo dinero porque así es como lo permite. Piensen en una empresa privada, igual se lo permite dentro del código de trabajo. Si decimos que nos va a costar un montón en las instituciones públicas generales, lo que sería sacar a una persona de nombramiento de LOCEP, de servicio público, ¿cuánto nos costaría sacar a estas personas que son de $25,000, que tienen de sueldo, que es verdad, ¿no? Y además de eso, muchas personas no piensan tampoco en los directivos, las personas que están, una vez más, en la calle colocándote el alumbrado, que son sindicatos. Hay personas de sindicatos que llegan a ganar $8,000 y $9,000 mensuales que no tienen un puesto directivo. Sacar a estas personas o reducirles el sueldo en sí mismo mediante nuestro código laboral es una vulneración de derechos extremos y sería también muchísimo dinero de reparación. Yo sí he insistido también y estoy totalmente de acuerdo en la reestructuración de la función pública y yo estoy muy de acuerdo en la reestructuración del código laboral y esto no significa, y siempre lo he dicho que quedó muy claro, no es dejarnos sin derechos para nada, sino que tenemos que ir estableciendo esto. ¿Por qué las empresas públicas sí pudieron en su momento tener estas formas cuando sigue siendo público, no es una empresa privada como tal? Y también para mejorar ciertas cuestiones de ambientes laborales porque estamos en otra época, ¿no? Ahora hacemos teletrabajo y necesitamos estándares de protección para la desconexión, por ejemplo. Sí es urgente hacer una reforma de codificación extrema, es decir, desde el artículo 1 del Código de Trabajo. Pero básicamente ese es el problema de las empresas públicas. La forma normativa que está detrás para poderte asegurar tus derechos laborales, que está perfecto, no estoy en contra de eso, pero es distinta la dinámica del Estado versus la empresa privada. Yo lo que puedo Entonces, agregar ahí, dale, yo no. lo que puedo agregar ahí es, verán, básicamente vámonos a los conceptos de administración pública desde la economía pública. ¿Cuándo tiene que participar el Estado de acuerdo a lo que nos dicen los libritos dentro del mercado? Porque el mercado suele ser más eficiente en la provisión de servicios y de bienes, por los efectos de la competitividad, por los efectos de las dinámicas mismas del sector privado. El Estado tiene que participar cuando hay oligopolios naturales o monopolios naturales, es decir, cuando la provisión de un servicio tiene una alta probabilidad de que se concentre en una sola persona o en pocas personas y entonces los precios se puedan elevar manipulando al mercado de una manera contraproducente para la persona que lo va a recibir. Y también en los aspectos en los cuales existe un bien ulterior, un bien final dentro de la nación. El Estado participa dentro de las dinámicas del sector privado cuando, y eso lo pone, digamos, nuestra Constitución en su esencia, cuando nosotros tenemos un objetivo como país de que la gente viva bien. Entonces, para la satisfacción de ese buen vivir, de esa satisfacción y realización del ser humano, el Estado tiene que participar para evitar que la gente no se vea privada de esos beneficios y de esos objetivos. Nosotros lo ponemos en esos conceptos, digamos, bonitos, románticos, etcétera, pero cualquier país que se digne de serlo va a apuntar a eso. Ellos tienen unos objetivos estatales, queremos lograr, queremos ser el mejor país, queremos ser la mejor nación. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener ciertas garantías de nuestros ciudadanos para que puedan participar de esto. Yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tuvimos es el tema de Correos del Ecuador. En la administración de Lenín Moreno, se enfrascaron y se dedicaron a que Correos del Ecuador se cierre y se venda, para que alguien pueda administrarlo, porque hay que reducir el gasto y mejor que lo administre un privado y etcétera. Hasta Estados Unidos, que es como los ejemplos de liberalismo y los ejemplos de participación del sector privado, tienen una oficina postal privada. Complementan con FedEx, complementan con Amazon, complementan con algo, ya, pero necesitan tener la oficina federal de correos. ¿Por qué? Porque dentro del esquema de lo privado, tú no te vas a ir a pérdida. Entonces, ¿qué pasó con Correos del Ecuador? Que básicamente ellos se dieron cuenta que tenían que hacer entregas por allá en el oriente y ya no les salían los rendimientos, que entregar cartas y entregar cosas por ahí en el sur del Ecuador no había carreteras, entonces era muy caro. Y a la final no se pudo vender Correos del Ecuador y tuvieron que reabrirlo bajo otra nominación, pero ya con un Y lo dañaron. estancamiento.
Ya, exacto. O sea, ya ahí quedó el muerto y medio está reviviendo, pero sin presupuesto y sin capacidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Revisemos cómo funciona cada una de las dinámicas de los proveedores de los servicios en el Ecuador. CNT, de hecho, le da retorno al Estado. Hay mucha gente que dice, no, es que el Estado ni siquiera gestiona bien las cosas y el Estado solo va a pérdida y no genera dinero. Depende cómo se administre. CNT es una de las empresas que generaba retornos y de nuevo, las últimas administraciones, Moreno, Lazo, se han dedicado muchas veces a restarle capacidades y volverlo una cuestión que no funciona para poder venderla. Entonces, hay que pensar muy bien, no es cuestión únicamente de decir como, ay, miren, es que es para ahorrar, porque en administración pública no solo se habla desde la perspectiva de ahorrar, sino desde el objetivo de proveer, de garantizar, y yo insisto, un objetivo de una nación. Entonces, nosotros como país queremos salir adelante, queremos ser un país próspero, un país que tenga una voz en el sistema internacional, necesitamos tener algunos servicios públicos y algunas empresas públicas en ciertas áreas específicas. Hay otras que, de nuevo, podemos discutir, veamos técnicamente si lo privado va a ser más eficiente, si nos va a garantizar más retornos, pero todo con una planificación, no simplemente decir porque el Estado es malo y el Estado roba. Yo personalmente le compraría a cualquiera que no me habla de reducción, sino que me habla de una planificación estratégica y de una reingeniería del Estado, que con estudios tenemos una Secretaría de Planificación, bien o mal, me digan, miren, esto va a funcionar de esta o esta otra manera, que tenga una validación también de los funcionarios públicos, porque de nuevo, el problema es que aquí al burócrata, entre comillas, se le ha satanizado y se le identifica a todos como el enemigo, como el vago, como el pipón, y muchas veces la única experiencia que tiene la gente con la administración pública es con el señor de la ventanilla o con la señorita de la secretaría, y no ven detrás del aparato todo el trabajo que tiene que hacer mucha gente, los funcionarios técnicos, los administrativos. Miren, una de las cosas que yo sí digo, revisemos los directivos, los cargos directivos muchas veces realmente no están generando un valor agregado para la ciudadanía. Pero en cambio los técnicos muchas veces ni siquiera tienen capacidad. Ellos trabajan fines de semana, en la noche, sin pago de horas extra, cosas que en el sector privado están prohibidos y que no son aceptadas. Pasa todo este tema y la constante incertidumbre de si le van a pagar o no, se endeudan, digamos, con la tarjeta de crédito porque hay los retrasos en los pagos. Lo mismo ocurre desde la perspectiva de la planificación familiar. ¿Cómo planificas tú si cada año estás pensando si te van a renovar o no el contrato? Entonces, hay que ser un poquito humanos también con los burócratas porque parecen que son, digamos, ahí un mueble, pero realmente son seres humanos que también participan incluso de las actividades productivas y de las actividades económicas del país. Entonces, yo creo que tiene que ir desde ese lado y de nuevo, la otra cosa que tenemos que repensar es quiénes son las personas que se benefician del sistema actual. Hay gente que tiene plata. Ecuador no es un país que vive en la pobreza, no somos la República Centroafricana ahí en que la gente está en la calle sin un mayor sustento. Realmente nosotros somos un país que durante muchos años fue un país, o sigue siendo un país de índice de desarrollo medio alto, y por eso de hecho dejó de recibir cooperación internacional al desarrollo, porque ya dijeron, ustedes ya se graduaron, felicidades, le están haciendo muy bien, pero realmente, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo concentra? Y ahí hay que reforzar, por ejemplo, a la UAFE, que es una de las cosas que sí ha dicho el presidente que lo va a hacer. Hay que reforzar la inteligencia del Estado y hay que fortalecer también las capacidades de recaudación y de inversión. Entonces, trabajemos en un proceso holístico y dejémonos de comprarnos esos discursitos mal hechos de que el problema es que el Estado es muy grande, es obeso. No, el Estado es anémico. Puede ser que hay algunas partes en las cuales sí está recibiendo de más, pero el resto del cuerpo está sumamente enfermo y lo que nosotros queremos hacerle al pobre anémico, en lugar de darle un poquito de hierro y que salga adelante, es cortarle la pierna para ver si así con menos peso puede moverse más fácil. Gracias, Verdi. Gaby. Qué interesante poder decirle al presidente qué hacer. Yo aquí tengo dos cuestiones y dos visiones y ahí me va a salir también el área que llevo años haciendo consultorías políticas para poder llevar a personas a las curules y es, bueno fuera que el presidente tenga 4 años,
bueno fuera, porque fuera así distinto, creería yo y esperaría que si llega a reelección en 4 años ver que sus decisiones son distintas respecto a la reingeniería del Estado, la planificación y la evaluación real. Hace 2, 3 semanas él dijo que está cambiando la metodología de evaluación cuando existe una evaluación y una metodología que se aplica desde el año 2014, que quizás no esté tan funcional ahora, no porque la metodología esté bien, sino por las personas que las están aplicando. Pero no puedes cambiar a algo macro, pensemos esto, ya que él siempre piensa en empresas como una multinacional, cambiar la metodología de evaluación en 15 días. Es imposible. Ni siquiera una empresa privada lo va a hacer porque sabe que le demora la evaluación hasta a veces 2 años, mucho más si es un Estado. Me gustaría que esta persona esté presentada y poderle decir, mira, tienes todo el tiempo del mundo para la planificación, para la evaluación, para la reingeniería. Lo que sí creo es que sí podría en este momento el establecer las bases. Totalmente de acuerdo con Bernardo en este sentido. Es decir, sabemos que no lo va a hacer en 8 meses, o sea, toda la reingeniería, pero las bases sí. Decir, esto es lo que necesita el país, esta es la forma como se lo va a hacer, yo esté aquí o no el siguiente año, porque también eso es darle seguridad a las personas y a las ciudadanías de que es una persona preparada, es una persona que entiende al respecto y que mira, tiene una visión incluso no egoísta, que es lo que no hemos querido volver a tener, ¿no? Esta visión de solo yo puedo gobernar y me voy a quedar aquí para siempre. Creo que hasta en discurso sería mejor. Mira, aquí te puedo decir cómo hacerlo desde el discurso político y ganar hasta obviamente la cuestión técnica. La otra es, yo le apuesto mucho a la educación. Estamos justo con Bernardo trabajando esquemas de capacitación en temas de democracia y uno de los temas es la ética pública. Le apuesto mucho a la ética pública porque es la forma de aprender a ser éticos desde lo público. Ojo, no es la moralidad de tú, como tú creciste como persona, desde los 3 años de edad. Desde los 3 años de edad, cambiando el currículum desde las escuelas, tú aprendes a ser un ciudadano con ética, un ciudadano. El cómo te manejas dentro del Estado, el cómo accedes al servicio público y cómo cuando tú llegas al servicio público lo vas a hacer bien, lo vas a hacer eficiente, lo vas a ver con responsabilidad y no vas a quererte lucrar del servicio público. Por ejemplo, yo siempre le voy a apostar a esto y sabemos que los procesos educativos pueden durar 25 años, pero iniciemos, hagamos ya ahora este cambio semilla. No hacer despidos sería la primera recomendación. Necesitamos más nivel adquisitivo, pero adquisitivo real, no esto que decíamos, usamos mucha tarjeta de crédito y estamos endeudados, así como el Estado, también las personas. Necesitamos poder real adquisitivo y por ende no necesitamos despidos. Yo sí le dijera, elimina la consulta popular. Si lo estás haciendo como una medición de popularidad para saber cómo te va a ir en urnas del 2024, solamente plantear la consulta en sí mismo ya te baja un par de puntos, porque primero la Corte ya lo estabilizó, ya dijo que preguntas no van, que eran justamente las de consulta, y el resto son plebiscitos, arréglalo con la gobernabilidad que se supone lo tienes dentro del Parlamento y anda para allá. El tema de la UAFE me parece muy importante y me parece importante que se fortalezca de manera transparente. Cuando yo he estado y estuve hace poco, me llama la UAFE a decirme, bueno, usted ya estuvo 2 años aquí porque tienes hasta 2 años después de cuando sales del servicio público y con algo de nada, es decir, mi cuenta, si ustedes la ven, van a llorar. Pero ¿por qué no hacen este proceso de investigación a quienes sabemos que sí se han lucrado, ¿no? A quienes públicamente se ve, por ejemplo, en el caso Metástasis, quienes sabemos que son políticos de alto rango. Entonces, sí, fortalecer, pero fortalecer sin hacer una cuestión de, ok, tú quizás ahora no te voy a sancionar o investigar cuando públicamente se sabe que sí se han lucrado, ¿no? Por el tema de las mismas cuestiones ante Contraloría General del Estado. Yo siempre voy a decir algo y voy a apostar algo. En la experiencia que tengo por ser nivel jerárquico dentro del Estado mismo, las instituciones las hacen las personas de acuerdo con Bernardo. Quienes estamos allí sentados como niveles jerárquicos vamos de pasajeros. Llegamos y quizás podamos tener hasta la mejor intención y toda la capacidad, pero quizás mañana me vaya. Pero las instituciones son las personas, hay que apostarle a las personas, al profesionalismo de las personas, a la capacitación de las personas y eliminar este discurso en contra del Estado porque pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos y primos que están del Estado y necesitan pues seguir allí para la producción del mismo país. Buenazo, te agradezco mucho, Gaby. Solamente, Bernie, tal vez quieres comentarnos algo para ya cerrar por completo. Sí, yo creo que una cosa que se me quedó por alto es bajar un poco la vista desde el gran esquema a lo local. Muchas veces la corrupción, las dinámicas de ineficiencia del Estado se dan en los gobiernos locales, se dan en las administraciones pequeñas, y claro, como no es tan llamativo porque no vende tanto para ganar votos, el Estado, el gobierno central no se enfoca en poder atender esas necesidades. Entonces yo creo que sí
una de las cosas que podría trabajarse y que debería trabajarse mucho es en las entidades locales, en los gobiernos seccionales, dándoles el apoyo o dándoles los recursos para que ellos mismos hagan las acciones, pero, digamos, muchas veces sabe que el alcalde hace tal cosa, el primo del alcalde está a cargo de tal empresa pública, el amigo del prefecto participa de tal o cual actividad, y claro, entonces todos estamos pensando en los presidentes, estamos pensando en los asambleístas y nos olvidamos que muchos de los errores del Estado se dan en esos niveles locales y por eso también la gente está frustrada. De ahí también nace un poco la frustración, porque claro, si yo todo el tiempo estoy escuchando que mi entorno participa de la corrupción y que las cosas no se hacen como se deberían, entonces yo también con justa razón empiezo a quejarme sobre el Estado. Entonces también va de la mano por ese lado a la pequeña corrupción, a los pequeños errores de gestión local.